Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Salmos, en el Salmo número 51, versículo 1. Hoy vamos a estudiar la tercera parte en la que dividimos este versículo. Y hoy vamos a estudiar la palabra piedades que nos dice en el Salmo 51. Dice que por la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Aquí la palabra piedades es la palabra raham en hebreo. Y así dice el versículo en su original hebreo. Joneni Elohim, que hasdeja, que rob rahameja, meje feshaai. Esta es la palabra que vamos a estudiar, la palabra rahameja, raham, piedad, que se traduce aquí en la Reina Valera del 60, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí en este versículo se traduce como piedades, hermanos. Vamos a ver cuál es el significado correcto de esta palabra en su original hebreo. Nos dice que la palabra raham es la raíz que está directamente relacionada con la palabra hebrea raham, que significa vientre o útero. Esta conexión es fundamental, sugiere una compasión profunda, tierna, visceral, casi instintiva, similar al amor y la protección que una madre siente por un hijo de su vientre. Es una misericordia, hermanos, que nace del corazón o etimológicamente de las entrañas de una madre para con un hijo. En Proverbios 12:10, aquí vemos que la palabra corazón es la palabra raham. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. En Proverbios 12:10, aquí se traduce como corazón. La palabra raham, hermanos, es algo que viene de adentro del ser humano, es lo que viene de las entrañas del hombre, de Dios en este caso, pero también se utiliza para el hombre. En Génesis 30:20 se traduce como cuando Raquel, Dios le abrió el vientre para que concibiera a sus hijos. En Génesis 30:22 dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Aquí se traduce esta palabra como conceder. Prácticamente en su original hebreo dice que le abrió el vientre, hermanos. Esta es la palabra que viene del vientre de una madre, por eso se traduce esta palabra como un dolor, como algo de las entrañas, hermanos, un amor intenso como el de los padres hacia un hijo. En Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. Hay padres que se olvidan de sus hijos, hermanos, de la compasión de sus hijos, pero aquí entra Dios y dice, aunque una madre se olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Hay mucha gente, hay muchos hermanos en la fe que fueron abandonados. Aún hay gente, hay padres, hay madres, hay padres que abandonan a sus hijos porque no tienen un corazón conforme al de Dios, pero aquí Dios entra, hermanos, a ser ese Padre celestial que nos ama. Si hoy usted o una persona que no fue creada por un padre siente el vacío de su padre, Dios, hermanos, toma ese control. Dios toma ese papel de nuestro Padre celestial, y Él nunca, hermanos, nunca se olvida de nosotros. En Primera Reyes 3, 24 al 28 vemos al rey Salomón para identificar quién era la verdadera madre del hijo al que iba a mochar a la mitad, al que iba
a partir a la mitad para saber realmente Salomón quién era la verdadera madre de este niño. Primera de Reyes 3, 24 al 28 dice, y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió, dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aquí el rey Salomón vio que la verdadera madre de ese hijo dijo que no lo mataran, que prefería mejor la vida de su hijo en las manos de otra mujer que realmente mataran y partieran a su hijo a la mitad. Esa, hermanos, es la palabra Raham, que un movimiento del corazón que viene desde las entrañas, hermanos, desde lo más hondo, lo más profundo del ser de una persona y de Dios mismo, porque Él entra para cuidar, para cuidarnos como nuestro Padre celestial. En Salmo 103, 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios se compadece, hermanos, de todos los que tememos a su palabra y la obedecemos. En Jeremías 31, 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Aquí vemos cómo, hermanos, se conmueven las entrañas de Dios al ver a sus hijos caídos, al ver a sus hijos que caen en pecado, y Él entra, hermanos, por su misericordia y se acuerda de todos y cada uno de nosotros. Génesis 43:30 vemos cómo José se conmovió cuando vio a sus hermanos y dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Vemos cómo José se compadeció cuando trajeron a su hermano Benjamín y lo presentaron delante de su presencia y dice que se conmovieron sus entrañas, hermanos. Un mover del corazón, del alma, cuando vio a su hermano, a su propio hermano, a su sangre, hermano. Eso, hermanos, es lo que quiere Dios para con nosotros. Eso, hermanos, quiere Dios que nos conmovamos para con nuestro prójimo, hermanos. Así como José se conmovió, se movieron sus entrañas por su hermano Benjamín cuando lo volvió a ver nuevamente. En Isaías 63:15 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Aquí Isaías clama a ese, a ese dolor, a esas entrañas, a esas piedades que solamente vienen de un padre a un hijo y clama a ese Dios que es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, hermanos. Es el único que le debemos de pedir en oración que perdone nuestras iniquidades y perdone nuestros pecados, como clamó David en este versículo del Salmo 51:1. En Lucas 1, 78 al 79, así nos lo presenta el Evangelio a Jesucristo cuando iba a venir y se presenta el ángel a María y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Dios, hermanos, por su entrañable misericordia, hermanos,
nos visitó, se hizo hombre y nos mandó a Jesucristo, hermanos, para que a través de él viniera el perdón de los pecados, hermanos, por la entrañable, hermanos, misericordia que tiene nuestro Padre celestial. Él vino y se hizo hombre para morir por nuestros pecados en la cruz. A este, hermanos, a este Dios es al que clamó David. A este Dios, hermanos, es al que hay que clamar para que se conmuevan sus entrañas y nos responda nuestras oraciones como un padre hacia un hijo que ama con todo su corazón, y él, por su entrañable misericordia, hermanos, viene y nos perdona y nos perdona nuestros pecados. Por eso vino y se hizo hombre en Jesucristo. En Éxodo 34, 5 al 6, este es un atributo divino, hermanos. Cuando Moisés lo vio y se presentó a él y dijo, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos el carácter divino, hermanos. Él es un ser misericordioso y piadoso, hermano. Él es el único que tiene misericordia, es piadoso y que es tardo para la ira y grande, hermanos, en misericordia y verdad. Aquí vemos las tres palabras que usa David para pedir a Dios en su oración que le perdone el pecado que cometió con Betsabé. Le pide la misericordia, le pide la piedad y, viene la misericordia de Dios para, hermanos, perdonar el pecado de David. En Mateo 9, 35 al 36 vemos al mismo Dios hecho hombre, a Jesucristo, cómo tenía compasión por el prójimo, y nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como abejas que no tienen pastor. Aquí vemos, hermanos, la compasión de nuestro Señor Jesucristo al ver al, al pueblo desamparado, como ovejas dispersas, sin pastor. Así, hermanos, así nos ve el Señor Jesucristo, así nos ve Dios, hermanos, como una oveja sin pastor. Por eso vino a hacerse hombre, para venir por esa oveja perdida que éramos usted y yo cuando andábamos en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. En Mateo 14, 13 al 14 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesucristo, hermanos, tuvo compasión, así como Dios tiene compasión de nosotros. Jesucristo, el Dios hombre, tuvo compasión de usted y de mí. En Mateo 15:32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aquí vemos cómo tuvo compasión de la gente enferma, de la gente que tenía hambre, de la gente que estaba en pecado, de la gente que estaba sin pastor, hermanos. Esa es la compasión que Dios muestra para con nosotros, y es la compasión que Dios quiere que nosotros como hombres mostremos a nuestro prójimo, como dice Zacarías 7, del 8 al 10. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí vemos cómo Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, quiere que el hombre haga piedad y misericordia para con su hermano, hermanos, y no oprimir
a nuestro prójimo, hermanos. Ese es un mandamiento que Dios nos da y nos exige como cristianos, como creyentes en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que dar esa misericordia que hemos recibido de Dios, ese perdón que Dios nos da de nuestros pecados. Nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo, como dice Colosenses 3, del 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, hermanos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios, hermano, así como Cristo nos perdonó nuestros pecados en, en la cruz, hermanos, así también quiere Dios que nosotros perdonemos a nuestro prójimo, hermanos. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios, hermanos, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, quiere, hermanos, que nosotros ofrezcamos, hermanos, esa consolación a los que están pasando tribulaciones. Eso es lo que Dios exige al hombre, hermanos, que así como nosotros tenemos un Padre de misericordia, de perdón, nosotros, hermanos, también perdonemos a nuestro prójimo, y esa misericordia que recibimos de Dios, extenderla a nuestro prójimo, como nos dice Lucas 10, 33 al 37, cuando vemos al samaritano que, que ayuda a su prójimo. En Lucas 10, 33 al 37 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿a qué? A misericordia, hermanos. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros. Eso es lo que Dios quiere del hombre, hermanos. Que así como nosotros, hermanos, recibimos la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Padre de misericordia, nosotros extendamos esa misericordia a nuestro prójimo, hermanos. Ese es un mandamiento que Dios nos manda, hermanos, que extendamos la misericordia que hemos recibido de Él. En Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si decimos que amamos a Dios, hermanos, absolutamente tiene que venir inmediatamente el amor al prójimo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si amamos a Dios, al que no vemos, ¿cómo no vamos a poder amar a nuestro prójimo, al que vemos sufriendo en tribulación, hermanos? Entonces no tenemos esa misericordia, estas entrañas que con qué compadecernos, como se compadeció Dios por nosotros, que nos mandó a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Eso, hermanos, es un mandamiento, y Dios es lo que espera de usted y de mí, hermanos. ¿Por qué? Porque va a venir juicio sin misericordia, dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia
triunfa sobre el juicio. Dice que viene juicio, hermanos, sin misericordia aquel que no hace misericordia, hermanos. Esto es un mandamiento de Dios, hermanos. Y va a venir un juicio, hermanos, al que no da la misericordia que ha recibido de Dios. Es algo gravísimo, hermanos. Es un mandamiento que Dios nos manda, hermanos. Dar la misericordia que hemos recibido, porque si no, hermanos, viene un juicio sin misericordia al infierno y al fuego eterno, hermanos. Esto es algo que tenemos que entender. Esto es algo que tenemos que tener claro, hermanos, que tenemos que dar misericordia con nuestro prójimo, hermanos, ayudar al necesitado, visitar al enfermo, cubrir al desnudo, alimentar al que no tiene, ayudar al necesitado, al prójimo, hermanos. Esto es un mandamiento y esto es algo grave, hermanos. Pero aún así, dice Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande, hermanos, es la fidelidad de Dios y tiene misericordia, hermanos. Y por eso aún no hemos sido consumidos y no ha venido ese juicio sobre la tierra, hermanos, para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón a Dios por no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios los bendiga, hermanos, y seguimos invitándolo a nuestras clases tanto de griego y de hebreo bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo más de su palabra a través de los salmos en su idioma original, hermanos. Dios me los bendiga y tengamos, hermanos, misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros y expandemos esta misericordia y llevemos este evangelio, hermanos, a la gente que lo necesita, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.